Estamos en vivo en la Quinta Presidencial de Olivos. Se espera allí una conferencia de prensa de los ministros. Está Carla Revelo, a ver qué novedades hay al respecto luego de la reunión de gabinete. Carla, buen día. Así es, Claudio, buen día nuevamente. Bueno, la reunión de gabinete ya habría concluido. Es inminente la llegada de dos de los ministros que son los que fueron elegidos para tomar contacto con la prensa. Ellos son la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también el ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica. Ellos dos entonces serán los encargados de hacer declaraciones a la prensa, de tomar contacto con nosotros después de esta reunión de gabinete que se llevó adelante durante la mañana de hoy en la Quinta Presidencial de Olivos, después del viaje del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a nuestro país. Ya están aquí entonces, conferencia de prensa que está comenzando en estos momentos. Bueno, buenos días. Venimos aquí a informar la reunión de gabinete que hemos tenido con el presidente de la Nación, recién llegado, recién aterrizado de su viaje a las Naciones Unidas, en las que hemos estado discutiendo distintos temas. Lo primero, y como un gesto realmente importantísimo para nosotros, es que el presidente aterrizó y fue directo a la sede del Círculo Mutual de la Gendarmería, que fue atacada el martes, por un grupo de manifestantes que atacaron con bombas molotov esta sede, así que fue a presentar, a estar ahí, a estar junto a la gente, a decir que estamos total y absolutamente en contra de esta violencia y que vamos a investigar a fondo lo que sucedió. En segundo lugar, bueno, hubo una evaluación del paro, que ahora le voy a dar al ministro Sica para que hable del tema. Y de la importancia que tuvo el discurso presidencial y los encuentros. El presidente tuvo una cantidad muy importante de encuentros en estos días en Nueva York, y esto marca un reenfilamiento muy importante de la Argentina, lo que va a ser el importante acuerdo que en el día de hoy va a anunciar el ministro Duhovne, que nos va a permitir un comienzo de ordenamiento y de salida de la situación que tuvimos, como ya se ha descrito, de situación de incertidumbre durante los meses pasados. Esperamos un tiempo mucho más previsible, más calmo, mejor para la gente, pasito a pasito. Esto es salir de a poco, pero creemos que esta recuperación va a comenzar a verse y para nosotros es bien importante. Estuvimos discutiendo todos estos detalles, analizando los temas puntualmente con el presidente de la Nación, y también la evaluación del paro, que, como siempre nosotros decimos, los paros sin transporte son paros que no se pueden medir. La verdad que no son demasiado medibles, porque hemos visto en muchas provincias que, habiendo transporte, la provincia prácticamente anduvo como un día normal. Así que esto fue un poquito la evaluación de la reunión, y bueno, el ministro Sica les va a hablar más específicamente de este tema del paro de ayer. Hola, buenos días. No, básicamente nosotros ayer estuvimos trabajando, charlando con los distintos sectores, hablando con empresas. Realmente, como decía Patricia, fue muy heterogéneo, muy disímil en aquellas localidades del interior donde el servicio de colectivos se prestó. La actividad, tanto en comercio como industria, fue, digamos, con un bajo nivel de ausentismo. En aquellos lugares en donde el sistema de transporte no funcionó, como fue en el caso de Capital y Gran Buenos Aires,
quizás ahí se sintió un poco más, pero en general muchas empresas nos estaban diciendo que estaban trabajando entre el 40, 60, 70% del presentismo en función de cómo habían podido lograr los temas de conectividad. Por otro lado, sí se notó muy fuerte en lo que es el sector público, en casi todas las provincias el paro en la parte del sector público rondó entre el 70 y el 90% en promedio en general. Insisto, muy disímil lo que fue el impacto en el sector comercial e industrial, y en general en el comercio, ya pasado el mediodía se vio que había mucha mayor apertura, en especial lo que era Capital y Gran Buenos Aires, pero en el interior de la provincia el comercio estuvo en general entre el 60 y el 80% según las grandes ciudades más o menos en funcionamiento. Así que, digamos, en términos generales fue un paro, no tuvo quizás la contundencia que tuvo otro. Insisto, si no hubiese estado el tema de transporte, quizás el presentismo hubiese sido mucho mayor. Sí. Pablo Gagliano de Radio Continental. Quería consultarlos en principio si ahora con el nuevo acuerdo que se va a anunciar esta tarde, el presidente Macri en la reunión les dio a los ministros nuevas órdenes, alguna directiva distinta a la que tenían antes, y cómo cayó en el gabinete, cómo cayeron los cambios en el Banco Central. Bueno, en primer lugar, en el caso de los ministros, todo indica y el presidente tiene una obsesión muy fuerte para que todos pongamos y enfilemos hacia lograr previsibilidad, lograr tranquilidad, lograr que el país encamine hacia una salida de esta situación de mini crisis que hemos tenido, y enfilarnos en todo sentido en esa dirección. Así que eso es lo que vamos a hacer. En relación al cambio del presidente del Banco Central, era algo que ya estaba en carpeta, estaba previsto, y se anunció ayer justamente para dar lugar a poder terminar claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la realidad. Sí, desde el punto de vista creo que el acuerdo que se anunciará hoy a la tarde junto con lo que es el presupuesto están generando señales claras a los mercados en términos de mayor o bajar la incertidumbre con respecto a elementos de política fiscal, cambiaria y monetaria. Y eso nos va a permitir de alguna manera, como decía Patricia, seguir trabajando fuerte. Tenemos una agenda, yo diría, de corto y de mediano plazo. En la agenda de corto, seguir trabajando en términos de mirar, en especial a las pequeñas y medianas empresas, los temas que hacen a su cadena de pagos, tratar de ver aquellos sectores que a lo mejor pueden estar más comprometidos con la caída de actividad, tener una cercanía mucho más fuerte, estamos monitoreando. Y por otro lado, seguir con la agenda de mediano plazo, que tiene que ver, en el caso especial de nuestro ministerio, trabajar fuerte en lo que son la baja de los factores que impiden las mejoras de competitividad para lo que es la industria y para lo que son las distintas actividades en general. Estamos muy enfocados, aprovechando este cambio de pesos relativos, con todo lo que tiene que ver con preparar a la Argentina para una salida exportadora mucho más fuerte, que ya estamos teniendo algunos elementos importantes en términos de muchos sectores que hasta hace unos meses tenían una mirada mucho más temerosa con respecto al comercio exterior y hoy están empezando a abrir sus negocios en términos de exportaciones. Silvia Mercado de Infobae, ¿cómo les va? Es una pregunta para el ministro Sica. En realidad son dos preguntas, ministro. Primero, ¿qué comentario nos puede hacer a las críticas de improvisación que está teniendo el gobierno en materia de política económica, de política cambiaria? Y por otro lado, si nos puede dar nos puede adelantar el perfil del presidente nuevo del Banco Central, una persona desconocida, digamos, para el público, para el mercado y para el ambiente económico, o sea, en cuanto a sus ideas y en cuanto a su posicionamiento con los temas cambiarios y también políticos. Si hay algo que reconocen y que lo ha expresado el presidente en este viaje que ha hecho, que está reconociendo todos
los actores económicos, los inversores, es más que imprevisibilidad, la previsibilidad que tiene este gobierno. Nosotros hemos atravesado esta crisis que hemos sufrido cambiaria sin cambios de rumbo en materia de política económica. Si ustedes recuerdan, en crisis anteriores se terminaban haciendo cualquier emparche, ¿no? Ibas a cepo cambiario, a control de cambios, etcétera. Nosotros hemos mantenido el rumbo en términos de lo que ha sido el programa económico, hemos elevado un presupuesto que de alguna manera no modifica o no toca lo que es la matriz de la reforma fiscal. Por lo tanto, me parece que ese es un dato muy fuerte de previsibilidad desde el punto de vista de lo que estamos haciendo. Por otro lado, Guido venía trabajando en el equipo de Hacienda, es un profesional muy bien formado, de Argentina, ha trabajado en Estados Unidos, viene acompañando esta gestión de Dujovne en los últimos años y me parece que va a ser un muy buen complemento para poder llevar adelante la conducción en términos de lo que es el Banco Central, trabajando coordinadamente con lo que es la Secretaría, con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal? Buenos días. Jaime Rosenberg, del Diario La Nación. Quería consultar sobre, más allá del tema del transporte, si la alta adhesión del paro que tuvo el paro nacional ayer le enseña algo al gobierno o le indica la posibilidad de realizar algún cambio en su política después del paro de ayer. Y la segunda sería, ¿qué tanto influyó el Fondo Monetario para la salida del presidente del Banco Central? Muchas gracias. Nosotros aprendemos todos los días y trabajamos todos los días para poder mejorar siempre nuestro set de política económica. Somos un gobierno que ha demostrado en estos 2 años y medio que aprende de sus propias equivocaciones y de sus propios errores y trata de corregirlo, porque sigue estando puesto, en especial en todo el gobierno, en nuestra cartera en especial, la mejora del nivel de actividad, la mejora de lo que tiene que ver con los temas de empleo, volver a tener dinamismo de contratación en el sector privado. Así que somos un gobierno que siempre trata de adaptarse, manteniendo un rumbo, sabiendo que queremos una Argentina mucho más integrada al mundo, mucho más competitiva, trabajando con todos los sectores y como venimos haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo, tanto con los sectores empresariales como con todos los sectores sindicales en trabajo, ya sea individual o a través de las mesas sectoriales. Con respecto a la salida de Caputo, no tiene que ver con un condicionamiento del fondo. También sería importante que la Central de Trabajadores se pregunte que todos los paros que ha realizado en la democracia y qué logros ha tenido, si no es hora de empezar a probar un método distinto de diálogo y no de paro, quizás y de cambios y no de paro, porque todos los gobiernos han sufrido paros nacionales y esta metodología parece que ya no les da resultados, así que también sería bueno que ellos se pregunten si van a seguir parando el país cada vez que quieren, en vez de pensar metodologías distintas de diálogo y de acercamiento. Carla Rebello, de C5N, buenos días. Bueno, tomo lo que estaba diciendo recién la ministra y de hecho la CGT ayer dijo que si no hay plan B, ellos no van a dar tregua. También están anunciando la posibilidad de un paro cuando se trate el presupuesto en el Congreso de la Nación. ¿Hay posibilidad de marcar una agenda de diálogo con los titulares del sindicalismo? Y retomando la pregunta del colega con respecto a la salida de Caputo, si no fue un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, ¿qué piensan ustedes como funcionarios públicos del momento que eligió con el presidente fuera del país y con un paro que se llevaba adelante aquí en la Argentina? Desde el punto de vista del diálogo, el diálogo sigue abierto. Nosotros, insisto, venimos trabajando desde que asumió este gobierno en contacto permanente con todos los dirigentes sindicales, con las cámaras empresariales, en pos de tener una política económica que, como lo habíamos logrado hasta el primer trimestre, tengamos una economía de crecimiento vigorosa. Sufrimos una crisis y estamos trabajando con ellos en los momentos en los cuales estamos viendo dificultades con las empresas, y de la misma forma que lo veníamos haciendo, lo vamos a seguir continuando haciendo para adelante. Así que eso lo tenemos que hacer porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad desde el punto de vista del ejercicio del gobierno. Y después vuelvo a repetir lo que habíamos planteado, no hay ningún tipo de condicionamiento con respecto
a la salida del presidente del Banco Central. Era un tema que ya se había hablado, ya del momento que él había asumido, se sabía que iba a ser una gestión corta, que había hecho un esfuerzo importante para poder superar la crisis, y creo que se evaluó que era un buen momento previo a la firma del acuerdo, digo, en donde tiene que de alguna manera iniciar una nueva gestión en términos de política monetaria y en términos de política de tipo de cambio. Nos pareció que era un buen momento para su salida. También es importante que quienes ayer hicieron el paro digan qué significa esto. Anuncian públicamente que van a seguir con actos, con movilizaciones, con paros, si no hacemos lo que ellos quieran. A mí me parece que eso, el diálogo no es hacer lo que el otro quiere. Eso no es un diálogo. El diálogo es sentarse y dialogar, pero con agenda abierta. Si el sindicalismo que hizo el paro dice o hacen lo que yo quiero o vuelvo a parar, la verdad que sería bueno que repasen sus palabras y digan que el diálogo es un diálogo digamos, democrático, no un diálogo con imposición. Un diálogo con imposición no parece un diálogo. Entonces, es importante que la Argentina entienda qué lugar tiene cada uno. Y nosotros estamos para gobernar y estamos decididos a gobernar y estamos en el gobierno, y en ese sentido tenemos muchos diálogos, tenemos el diálogo con los parlamentarios para aprobar el presupuesto. Tenemos abiertos diálogos en cada uno de los sectores, pero cada uno en su lugar, ¿no? Última pregunta. Buen día. Aquí a la derecha para la ministra Patricia Bullrich, la primera. Ministra, días atrás se desbarató una banda de paramilitares. Bueno, los detalles ya salieron publicados en la prensa. Preguntarles qué nivel de preocupación existe en el gobierno con esta banda que se desbarató, cuáles eran los objetivos que tenía y cómo, bueno, conseguía tanto el armamento como los uniformes. Y segunda, para quien la quiera responder, si no creen que esta afirmación del presidente respecto del enamoramiento de la Argentina con Christine Lagarde no genera más rispidez, al menos de una parte de la sociedad. Bueno, en primer lugar, digamos, yo no lo definiría como una banda paramilitar porque fue el mismo ejército argentino el que la denunció. No todos son parte de las Fuerzas Armadas, en general gente que estaba organizada, que hacía ejercicios militares, que tenía... bueno, se llama Compañía de Reserva Mohamed Ali Zaineldin. Algunos tenían contactos políticos, uno de ellos era participante de grupos kirchneristas de Montecaseros. La verdad es que parece un grupo de gente que tenía fundamentalmente un modelo de organización que no parecía dispuesto a trabajar en un objetivo político, sino como una especie de secta. Yo ayer hablé con el juez Pinto de Belleville, que llevó adelante la investigación junto con la Policía de Córdoba y la Gendarmería, la Policía Federal y la PCA. Se hicieron más de 29 allanamientos, se secuestró todo el material y ahora tenemos que poder entender esta lógica, esta especie de secta. ¿Cuál era la lógica que tenía? Porque se le encontraron máscaras de gas, armas, hacían entrenamiento militar, videos, manuales. Ahora, hay que ver si eso era como un rito interno o si tenían algún objetivo externo. Hasta ahora eso no está dilucidado. La segunda pregunta, quisiera responderla a la que les había dicho respecto de las afirmaciones del presidente sobre el enamoramiento de la Argentina con la titular del fondo, Christine Lagarde. No, me parece que, digamos, lo que está expresando el presidente es el apoyo que estamos recibiendo por parte de todos los países, que sea de alguna manera expresado en este nuevo acuerdo que vamos a anunciar a la tarde, en el cual todos los países de alguna manera están poniendo foco y atención y están apoyando los cambios que venimos realizando en materia de política económica. Creo que hay que tomarlo como es. Gracias. Gracias. Muy bien, así como...
conoce que lo ha empezado a hacer, conoce que lo ha Patricia Bullrich, a Dante Sica, dando entonces algunos de los lineamientos, la expectativa por el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se hará hoy en horas de la tarde, y también definiciones en torno a la salida de Luis Caputo. Ellos remarcan que no ha sido un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, que sabían que era una gestión corta y que creen que ayer era el momento indicado, como así también detalles sobre el día después del paro general y esta agenda abierta que ellos dicen quieren tener de diálogo con los titulares del sindicalismo. Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Hasta luego.